Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que Dios mío, que ha revolucionado las redes. Y bueno, seguramente ya lo habrán visto por ahí por el título, y es que hay un escándalo. Un escándalo, sí, en el mundo de las celebridades, un escándalo que involucra a nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, la pareja de Erkenci o pájaro soñador, para los que no son tan fanáticos de los títulos turcos, pero seguro que saben de quiénes hablamos. Así que prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo, vamos a ver qué pasó exactamente en ese yate, qué es lo que ha hecho Can Yaman según se rumorea, claro está, a Demet Özdemir y, bueno, prepárense para la sorpresa. Es que, la verdad, el tema da para mucho y créanme, no se lo querrán perder. Pero antes de empezar a hablar de chismes y de escándalos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y no solo eso, sino que además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tenemos mucho contenido interesante, entrevistas, análisis de series, chismes de farándula, de todo un poco. Así que, ya saben, suscríbanse. Y ahora sí arrancamos con este escandalazo. Bueno, como les decía, el tema es un supuesto escándalo que se habría originado en un yate lujoso por cierto, y que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir. Y ya sé lo que están pensando. ¿Pero qué pasó? ¿Se pelearon? ¿Hubo algo más? Y bueno, la verdad es que las versiones son varias, y es que, como siempre, cuando hay un escándalo, la información fluye, se distorsiona y es un caos. Pero vamos a intentar poner un poco de orden en todo esto. Todo parece indicar que la situación comenzó con, bueno, una reunión. Una reunión, fiesta, o como quieran llamarlo, a bordo de un yate en aguas turcas. Y como es habitual en estos casos, había gente, mucha gente, actores, actrices, productores, amigos, y por supuesto, Can Yaman y Demet Özdemir. La verdad es que al parecer, la cosa se fue de las manos. Según los rumores, y recalco rumores porque no tenemos confirmación oficial de nada, Can Yaman habría tenido un comportamiento, digamos, inadecuado con Demet Özdemir. ¿Y qué significa inadecuado? Bueno, pues se habla de comentarios inapropiados, de gestos que no gustaron nada a Demet, e incluso se dice que habría habido algún intento de traspasar ciertos límites. Ahora, es importante aclarar que, como les dije, todo esto son rumores. Rumores que han circulado por las redes sociales, en foros, en páginas de chismes, pero que hasta el momento no han sido confirmados por ninguna de las partes involucradas. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir, ni sus representantes han salido a hablar al respecto. Lo cual, por un lado, es comprensible porque enfrentarse a rumores así es complicado. Pero por otro lado, también alimenta la especulación y la incertidumbre. Y es que, claro, el silencio de los protagonistas da pie a que cada uno se invente su propia historia. Y hay quienes defienden a Can Yaman diciendo que todo es un invento, una estrategia para dañar su imagen. Y hay quienes apoyan a Demet Özdemir, alegando que Can siempre ha tenido un comportamiento, digamos, un poco impulsivo, y que esta vez habría ido demasiado lejos. Lo cierto es que independientemente de lo que haya pasado en ese yate, lo que está claro es que la situación ha generado muchísima polémica. Y no es para menos, porque estamos hablando de dos de los actores más queridos y famosos de Turquía. Dos actores que además formaron una pareja muy querida en la serie Erkenci. La química entre ellos era innegable y muchos fans soñaban con que esa relación traspasara la pantalla. Pero al parecer, las cosas no terminaron de la mejor manera. Aunque ojo, tampoco podemos decir que terminaron mal. Simplemente cada uno siguió su camino. Can Yaman continuó su carrera actoral, viajando por diferentes países, trabajando en proyectos internacionales, y Demet Özdemir, por su parte, también siguió cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más importantes del momento. Y ahora, con esta supuesta polémica, el morbo está a flor de piel. La gente quiere saber qué pasó en ese yate, si es verdad lo que se dice, si hay una reconciliación posible, o si, por el contrario, la relación entre ellos está totalmente rota. La verdad, no lo sabemos. Y probablemente nunca lo sepamos al 100%. Lo que sí podemos analizar es la reacción del público ante todo esto. Y la verdad es que la reacción ha sido diversa. Hay quienes se han mostrado muy críticos con Can Yaman, acusándolo de machismo y de tener un comportamiento inadecuado.
Y hay quienes han defendido al actor, restándole importancia a los rumores y pidiendo que se respete su privacidad. Y luego por otro lado, están los fans de Erkenc y Kush que como les dije soñaban con que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Y claro, para ellos, este supuesto escándalo ha sido un duro golpe. Han visto cómo se desmorona, de alguna manera, la imagen romántica que tenían de ellos. En definitiva, este supuesto escándalo en el yate ha puesto en evidencia la fragilidad de la fama y el peligro de los rumores. Y también ha demostrado que el público siempre está ávido de chismes y de polémicas. Y bueno, a veces es inevitable que los famosos se vean envueltos en situaciones así. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que hay que tomar la información con pinzas. No todo lo que se dice en Internet es verdad. Segundo, que es importante respetar la privacidad de las personas, aunque sean famosas. Y tercero, que aunque nos encanten los chismes, también es importante ser conscientes de que las consecuencias de nuestras palabras pueden ser muy graves. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues, la verdad, no lo sé. Lo más probable es que la situación se calme con el tiempo, que los rumores se diluyan, y que Can Yaman y Demet Özdemir sigan adelante con sus carreras. Quizás algún día alguno de ellos decida hablar al respecto, pero, hasta entonces, lo único que podemos hacer es esperar y especular. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el supuesto escándalo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que toda la información que hemos analizado aquí se basa en rumores y especulaciones, y que la única verdad es la que los protagonistas decidan compartir. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por estar ahí, por sus comentarios y por su apoyo constante. Me encanta leer sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que es verdad lo que se dice? ¿Apoyan a Can Yaman o a Demet Özdemir? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es gratis. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hola de nuevo, familia de mi canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en un tema que está que arde en las redes sociales, un tema que ha dejado a todos con la boca abierta y que sinceramente yo también estoy impactada. Y es que el escándalo de Can Yaman y Demet Özdemir en el yate ha explotado. Sí, amigos, como lo escuchan. El rumor, la especulación, la bomba, todo ha estallado. Y aunque ya les di un adelanto en la introducción, vamos a profundizar en cada detalle, en cada rumor, en cada arista de este complicado asunto. Pero como siempre con cautela, con respeto y sobre todo con la clara conciencia de que estamos hablando de rumores, de suposiciones y de información que no ha sido confirmada. Pero, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Vamos a desmenuzar la situación. Todo comenzó, según las versiones que circulan, con una reunión a bordo de un yate de lujo. Un yate, para que se hagan una idea, de esos que solo vemos en las películas y que parecen sacados de un sueño. Un yate con todas las comodidades, con fiesta, con música, con alcohol, y con una gran cantidad de personas. Y entre esas personas estaban, por supuesto, Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que nos enamoró en Erkenc y Kush, la pareja que muchos fans soñaron que fuera real, y que, lamentablemente, no prosperó más allá de la pantalla. Pero más allá de su relación en la serie, lo cierto es que ambos son dos de las estrellas más importantes de Turquía, dos personas muy queridas y respetadas por el público. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió en ese yate? Aquí es donde las versiones comienzan a divergir, a distorsionarse y a generar un torbellino de especulaciones. Lo que sí parece estar claro, aunque repito, solo son rumores, es que Can Yaman habría tenido un comportamiento que no habría sido del agrado de Demet Özdemir. ¿A qué nos referimos con comportamiento? Bueno, aquí es donde la situación se vuelve más delicada. Se habla de comentarios inapropiados, de gestos fuera de lugar, de una actitud que habría sobrepasado ciertos límites. Algunos rumores incluso sugieren que habría habido algún tipo de intento de contacto físico que no habría sido bien recibido por Demet. Es importante aclarar que todo esto, insisto, son rumores.
No hay pruebas, no hay testimonios directos, no hay declaraciones oficiales que confirmen lo que se dice. Todo se basa en fuentes anónimas, en filtraciones y en la interpretación de ciertos hechos. Pero aún así la situación es grave porque involucra a dos figuras públicas, a dos personas muy queridas por el público, y porque pone en tela de juicio la imagen de ambos. ¿Por qué este rumor ha causado tanta conmoción? Pues creo que hay varios factores que han influido en esto. Primero, el hecho de que Can Yaman y Demet Özdemir hayan sido pareja en Erkencikus. La química entre ellos era innegable y muchos fans soñaban con que su relación traspasara la pantalla. Verlos juntos en la vida real, aunque solo fuera en una serie de eventos, despertaba esa nostalgia, esa ilusión. Segundo, la personalidad de Can Yaman. El actor, conocido por su físico y su talento, también es conocido por su carácter impulsivo, por su sinceridad y por no tener pelos en la lengua. Esto en muchas ocasiones ha sido visto como una virtud, pero en otras como un defecto. Y en este caso parece que su actitud habría jugado en su contra. Tercero, el silencio de los protagonistas. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir, ni sus representantes han salido a hablar al respecto. Y esto, como ya les dije, alimenta la especulación, la incertidumbre y la creación de todo tipo de teorías. ¿Por qué no hablan? ¿Qué están ocultando? ¿Es verdad lo que se dice? Son algunas de las preguntas que se hacen los fans y los medios de comunicación. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Hay quienes defienden a Can Yaman argumentando que todo es un montaje, una estrategia para dañar su imagen. Otros, en cambio, apoyan a Demet Özdemir, alegando que Can siempre ha tenido un comportamiento un poco extrovertido, por decirlo de alguna manera, y que esta vez habría ido demasiado lejos. Pero independientemente de lo que haya pasado en ese yate, lo cierto es que la situación ha generado un gran debate en las redes sociales. Las opiniones están divididas, los comentarios son numerosos y el morbo está a flor de piel. La gente quiere saber la verdad, quiere saber qué pasó, quiere saber si hay posibilidades de reconciliación o si, por el contrario, la relación entre ellos está totalmente rota. Y aquí es donde entramos en el terreno de la ética y la responsabilidad. ¿Hasta dónde podemos llegar en nuestra búsqueda de la información? ¿Tenemos derecho a invadir la privacidad de las personas? ¿Deberíamos creer todo lo que leemos en Internet? Son algunas de las preguntas que debemos hacernos como consumidores de información. Porque al final del día, lo que está en juego es la imagen de dos personas, la reputación de dos profesionales y la tranquilidad de dos seres humanos. Y como siempre digo, detrás de cada noticia, detrás de cada rumor, hay personas reales, con sentimientos, con emociones y con una vida que en muchos casos, es mucho más complicada de lo que parece. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues, la verdad, no lo sé. Lo más probable es que la situación se calme con el tiempo, que los rumores se diluyan y que Can Yaman y Demet Özdemir sigan adelante con sus carreras. Quizás algún día alguno de ellos decida hablar al respecto, pero, hasta entonces, lo único que podemos hacer es esperar y especular. Y mientras tanto, nosotros como público, debemos ser conscientes de que la información que consumimos no siempre es veraz, de que los rumores pueden dañar la imagen de las personas y de que detrás de cada noticia hay personas reales. Y ahora, quiero hablarles un poco sobre la reacción del público ante esta supuesta polémica. La verdad es que ha sido muy interesante ver la diversidad de opiniones. Por un lado, hemos tenido a los fans incondicionales de Can Yaman, quienes han salido en su defensa, argumentando que todo es un invento, una campaña para perjudicar su imagen. Han pedido respeto, han pedido que se le dé el beneficio de la duda y han criticado a quienes han propagado los rumores. Por otro lado, hemos tenido a los fans incondicionales de Demet Özdemir, quienes han expresado su apoyo a la actriz, alegando que ha sido víctima de un comportamiento inapropiado por parte de Can Yaman. Han pedido que se le brinde apoyo, han criticado la actitud del actor y han expresado su preocupación por el bienestar de Demet. Y por supuesto hemos tenido a los fans de Erkencikus, quienes han visto en este supuesto escándalo una decepción, una desilusión. Muchos de ellos soñaban con que Can y Demet fueran pareja en la vida real, y este rumor, de alguna manera, ha roto esa imagen romántica que tenían de ellos. Han expresado su tristeza, su decepción y su incredulidad. Pero más allá de las opiniones personales, lo que está claro es que este supuesto escándalo ha puesto en evidencia la fragilidad de la fama y el peligro de los rumores.
La fama, como sabemos, es efímera, y los rumores pueden destruir la reputación de una persona en cuestión de horas. Por eso es tan importante ser cautelosos, ser responsables y, sobre todo, ser críticos con la información que consumimos. Y para finalizar, quiero recordarles que toda la información que hemos analizado aquí se basa en rumores y especulaciones. No hay pruebas, no hay testimonios directos, y la única verdad es la que los protagonistas decidan compartir. Por eso es fundamental tomar esta información con pinzas, ser críticos y no dejarnos llevar por el morbo y la especulación. Y como siempre quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por su apoyo constante, por sus comentarios y por su participación en este debate. Me encanta leer sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que es verdad lo que se dice? ¿Apoyan a Can Yaman o a Demet Özdemir? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es gratis. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y recuerden, la verdad está ahí afuera, ¿o no? Cara guiño.